Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jonathan Jiménez. Yo pertenezco a esta organización ya hace 3 años. Eh, a mi lado está mi esposita. Buenas noches, mi nombre es Lorena Muñoz, asisto a esta organización hace un poco más de 4 años y feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo no, Para nosotros es... bueno, sigues tú, no, ¿verdad? bueno, qué bueno que estén aquí con nosotros. Entonces, por favor, cuéntenos cómo llegaron acá, qué pasó cuando llegaron y qué ha venido pasando estos años que han estado acompañándonos. Adelante. Bueno, yo quiero contarles que yo llegué a esta organización hace ya 3 años, como lo mencioné, en un momento de felicidad, porque en ese momento yo me consideraba el hombre más feliz del mundo, más próspero, más exitoso, y fue algo bastante chévere que ha venido sucediendo con el tiempo, y es notar toda esa clase de cambios, porque en su momento cuando llegué yo no los notaba. Pero pues para contextualizarlos un poco, yo quiero contarles que yo no conozco a mi papá, porque pues él dejó a mi mamá embarazada y él se marchó. Yo crecí con mis abuelos, mi mamá pues era muy joven y básicamente pues ella delegó esa responsabilidad a mis abuelos. Y ahí fue donde crecí con ellos, digamos que fueron ellos quienes a mí me dieron todas las enseñanzas de una familia y, y pues esas fueron mis pautas. Digamos que a la edad de 16 años todo cambia porque fallece mi abuela y yo me convierto en ese muchacho problema, en un joven conflicto, en un joven que le empezó a gustar el alcohol, las drogas y que se la pasaba de parranda en parrandas haciendo nada por la vida. Eso hace que a los 18 años me echen de mi casa y cuando me echan de mi casa, digamos que la vida me da una lección tremenda y es el valor de la amistad, porque con todos esos amigos que yo consideraba que tenía, eh, ninguno me pudo apoyar en su momento, tal vez para poder dormir una noche en la casa de alguno de ellos o simplemente con un consejo o una buena palabra, pero no estaban. Al poco tiempo empiezo a vivir con mi mejor amigo de la primaria, empiezo a trabajar, me vuelvo muy amante del dinero, porque con todas las necesidades que tuve en mi casa, el tener dinero pues ya me hacía comprar lo que yo quisiera, ser el dueño de mi propio mundo. Entonces, empecé a crecer de esa forma, a trabajar dedicadamente en un restaurante en el centro de Bogotá. En ese restaurante fui ascendiendo. Eh, a los 20 años en ese restaurante, pues ya yo era el propietario, estaba casado con la con la sobrina del dueño y empezamos a trabajar, digamos que una época completamente diferente a lo que ya venía viviendo, que era parranda y responsabilidades. A los 20 años pues, me convierto en dueño del negocio y pues me casé con una chica muy joven y empezamos a tener bastantes conflictos, básicamente, porque primero pues estaba la soberbia, estaba la necesidad, estaba el rencor, el odio, porque toda mi juventud no tuve, digamos que cosas, no tenía nada estable. Y hasta los 20 años yo vine a tenerlo, entonces la soberbia se me subió a las orejas y tal vez un poco más. Entonces empezamos a tener bastantes conflictos. El fin de la operación es que a los 24, 25 años estaba completamente quebrado, debiendo un montón de dinero, a punto de separarme. Pero solo es hasta los 27 años cuando yo termino separándome. A los 27 años, de los 25 a los 27 años, de los 24 a los 27 años, yo empiezo a trabajar en una inmobiliaria, empiezo digamos que a manejar un departamento de mantenimiento locativo donde yo creo una empresa y empiezo a desviar, digamos que los contratos de mantenimiento a la empresa que yo creé. Esa empresa que yo creo la creo con un amante y digamos que todo estaba en un desorden porque las cosas las hacía de mal en peor
A los 28 años casi estoy completamente solo otra vez. Y es ahí donde yo conozco esta organización. Ya había pasado por muchas cosas en mi vida, muchos dolores de cabeza. Más sin embargo, en ese momento de mi vida yo tenía recursos y digamos que tenía mi ego más alto que en ningún lado, porque pues tenía una empresa, estaba trabajando y digamos que tenía muchas comodidades. Y empiezo a asistir a esta organización y en esta organización digamos que me llega la primera invitación y esa primera invitación fue ir, comer y hasta ahí. Entonces digamos que así fue como yo llegué a esta organización para un poquito de resumirles mi historia anterior. Bueno, buenas noches. A diferencia de mi esposo, yo nazco en una familia funcional. Soy la mayor de 4 hermanos. Mis papás aún están casados, llevan 30 años de un matrimonio muy luchado, pero muy feliz. Mi infancia fue muy bonita. Yo tenía muchísimos primos. Fue una niña muy consentida, a la que le dieron muchos muñecos, le compraron muchas cositas, fui como muy deseada en el momento en que llegué. Tengo 3 hermanos, todos somos muy seguidos, entonces éramos muy y somos aún muy unidos porque mi mamá siempre nos inculcó la unidad familiar, como el amor entre los hermanos, entre nosotros, entre los papás, entonces todo eso, digamos que aún repercute muchísimo en nosotros. Con el tiempo, todo eso que mi mamá nos enseñó como hermanos aún se ve reflejado porque somos muy unidos, somos unos hermanos que mis papás ya no viven con nosotros, pero seguimos ahí estando muy pendientes el uno del otro. Eh, en mi infancia vi mucha violencia intrafamiliar, ya que pues mis tíos, mis papás, toda la gente era pues muy joven, me refiero entre los 20 y 30 años, entonces bailaban mucho, hacían muchas fiestas, y las fiestas, cuando hay mucho trago, pues no terminan bien, entonces yo veía mucha violencia, mucha vulnerabilidad hacia la mujer, generalmente los hombres abusando de ese poder, de pronto de ser un poquito más fuertes, de ser un poquito más dominantes en temas de relación. Esto hace que yo le coja un poco de temor o de bronca a los hombres por el tema de esa vulnerabilidad que ellos hacían hacia las mujeres, y yo con cierto rencor hacia ellos. Haces así como, bueno, yo crezco, con el tiempo me doy cuenta que, bueno, entro a la universidad, ya en la universidad consigo mi primer amor, con mi primer amor duramos casi 4 años, yo me enamoré muchísimo de él, yo pensé que estaba muy enamorada de él. Es así como resulta que después de 4 años él es homosexual, o sea, bueno, es homosexual. Esto forma en mí un trauma peor de pronto de eso que yo vi, de esa violencia intrafamiliar hacia la mujer en la infancia, lo que hace que yo tenga que buscar ayuda psicológica, tener que entrar en hacerme exámenes, hacer una cantidad de cosas completamente sola porque no había una persona que tú pudieras contarle que tenías esos problemas o que tenías ese tipo de situación. No es tan fácil como abrirla al público. Esto hace que yo sea una mujer muy fría, vivía pensando que todos los hombres engañaban, que todos los hombres eran lo peor. Eh, y mi mayor susto era que me resultara otra vez un hombre que le gustara a otro hombre, entonces eso hace que yo empiece a conocer las rumbas, el trago, de pronto a salir con chicos, eso me lleva a mí a meterme con personas que están casadas, comprometidas, inclusive en una oportunidad a abortar. Entonces fue una vida que viví sin límites, de pronto como sin amor propio, sin compasión hacia las otras personas. Eh, Mi mamá me echaba de mi casa porque ya pensaba que me estaba saliendo de control, de tanto que ya no llegaba a dormir a la casa, o de tanto que me veía un fin de semana saliendo con un chico y al otro fin de semana yo estaba de pronto, no necesariamente haciendo nada, pero sí jugando como ese juego a no ser nada serio. Es así como hace 4 años yo conozco de esta organización. Bueno, y una vez ya en la organización, nosotros
o bueno, hablo por mí, yo empiezo a comprometerme, digo a comprometerme, porque nosotros, o yo iba muy esporádicamente a un capítulo en el norte, y en ese capítulo iba a cenar, iba simplemente a ser partícipe de estas reuniones, sin ir más allá, sin ir más al fondo. Empiezo a tener varias situaciones en mi vida, a confrontarme poco a poco, y empiezo a entender básicamente lo que hace esta organización, y empiezo a entender su primera letra de, de su logo, de su eslogan, ¿no? INEC. Entonces habla de que la F es fraternidad. Entonces yo decía, ¿qué es una fraternidad? La fraternidad es esa unión, es esa hermandad entre nosotros como miembros de capítulo, como miembros de capítulo o como partícipes de esta organización. Entonces, yo empiezo a darme cuenta por las personas del capítulo, porque ya las conversaciones empezaron a cambiar. Yo venía, obviamente, de un mundo lleno de fracasos, de problemas, de cosas que no estaban bien. Sin embargo, pues para mí en su momento lo estaban. Y lo primero que empiezo a ver es eso, que las palabras, las conversaciones de ellos eran completamente diferentes. Ya no se hablaba de alcohol, ya no se hablaba de rumba, ya no se hablaba de sexo, de absolutamente nada de eso. Entonces, empieza a gustarme eso, ¿cierto? Pasados 6, 7 meses, mi mejor amigo me dice en un evento que qué es lo que me pasa, que me ve como cabizbajo, que cuáles son las situaciones que estoy viviendo por ese momento. Y solo hasta esa situación, este amigo me invita a conocer realmente a Jesús. Me dice que Jesús lo podemos encontrar en nuestra intimidad. Yo llevaba 6, 7 meses cenando donde casi siempre me invitaba a este hombre. Entonces, digamos que yo no tenía conciencia de muchas cosas, pero esa vez yo llegaba bien cabizbajo y este muchacho me dice, yo te invito a que ores con Jesús a las 3 de la mañana. Busca de Jesús a las 3 y vas a ver cómo tu vida empieza a transformarse. Y empiezo yo con este tema de curiosidad. Me dan las 3 de la mañana, efectivamente conozco a Jesucristo. Puedo decir que conozco a Jesucristo por primera vez en mi vida. Y es algo tan maravilloso que empezó a dar cambios en mi vida automáticamente. El tema de conocer a Jesús para mí fue algo maravilloso. Ya era un hombre que tenía 30 años, entonces ya la cosa era diferente, porque ya no era el niño para experimentar, ya estaba dolorido de muchas cosas. Y definitivamente entrar a conocer a Jesús es muy sencillo, porque yo en ese momento lo único que tuve que hacer para que mi vida empezara a tomar un cambio fue arrodillarme en la privacidad de mi habitación a contarle todos esos dolores de cabeza a ese Jesús. Yo recuerdo que yo lo recriminaba, le peleaba, le decía, Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasan tantas cosas si yo me considero un buen hombre? Y dentro de uno están las respuestas. Dentro de uno está el que tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Pero Dios empieza a tratarte de esa forma. Tú tienes que reconocer tus errores. Y eso estaba pasando esa noche conmigo. Estaba reconociendo todos los errores que había tenido a lo largo de mis 30 años y tenía que arrepentirme, porque básicamente ya no me cabía un dolor de cabeza más. Y es así como Jesús empieza a trabajar en mi vida. Yo digo que empieza a trabajar desde ese momento. Sin embargo, pues el que yo haya durado 6 meses a costillas de mis amigos, pues él ya tenía un plan para eso. Y pues nada, a los 6 mesecitos es cuando yo decido comprometerme con esta organización por conocer a Jesucristo y decidí servirle. Servirle no fue nada fácil, fue súper complicado porque venían todos esos paradigmas del pasado y la pena de que me vieran hablar de Jesús. Está visto que Jesús para el mundo es un tabú, es un paradigma,
a pesar de que ahora está de moda, ¿no? Porque todos son seguidores de Jesús en este momento, pero da vergüenza hablar de Jesús. Y ese era yo hace 2 años y medio, donde decido comprometerme y mi vida empieza a transformarse de una manera del cielo a la tierra. Bueno, yo llego a esta organización, como ya les comenté, como una mujer sin límites, como sin nada que detuviera hacer lo que yo quisiera. Era así como llego a esta organización porque un amigo me invita. Y desde el momento en que yo llego, y yo recuerdo que él me invitaba, y yo le decía que no, porque yo no quiero hacer nada de iglesia ni nada de religión. Hasta ese momento yo me había bautizado en 3 iglesias. Siempre como buscando, no, de aquí esta no me gusta tal cosa, entonces voy para la otra y todo este tema. Entonces yo le decía a él, si el tema es de pronto conocer de Biblia, pues yo sé de Biblia todo lo que usted quiera, y estaba sumamente errada en ese momento. Es así como él, de tanto insistir, que un día llegó acá a esta organización y hacemos este tipo de reuniones, pero presenciales. Y esa reunión me cambió la vida. En ese momento no entendí por qué, no entendí qué fue lo que pasó, solo sé que al final de cada reunión nos pasan un papel donde nos dicen que es como un email o un chat o una conversación directa con Dios. Entonces que tú puedes escribirle ahí todos los deseos de tu corazón, puedes contarle tus problemas, puedes contarle cualquier cosa que te esté pasando, Él la va a escuchar y Él va a actuar. Es como no creer en Dios, sino creerle a Dios en ese momento. Cuando me pasaron ese papel, yo no sé por qué empecé a temblar, yo sentí mucha inquietud, porque hablaron de familia, hablaron de perdón, y yo era una persona que no me quería enamorar y no pensaba en tener familia. Yo quería tener 30 años, de pronto conocer a alguien, tener un hijo de ese alguien, y el hijo quedaba para mí, era como un hijo mío. Yo pensaba como, no, es que el papá no importa, súper erradamente pensaba que de pronto ese papel de papá no era tan importante, precisamente era para no tener que verme amarrada a estar con una persona. Entonces, algo pasó en mí esa noche, no salí como llegué, así es que empiezo a asistir periódicamente, porque pues la disciplina es lo que hace poder entender la visión y la misión de esta organización. Cuando llevaba como unos 6 meses, más o menos, bueno, no, antes, como la tercera reunión que fui, una mujer se levantó y habló que también había tenido un novio homosexual y que ella le pedía a Dios poder verlo a los ojos y no sentir odio, ni rencor, ni rabia, nada por él. Entonces yo decía, es imposible, y me sentí muy identificada con ella. Y yo decía, es que es imposible. Es así como yo empiezo a pedir en estos papeles a Dios, a decirle, Jesús, yo quiero ver el nombre completo de la persona y no sentir odio, ni rencor, ni odio, o sea, no sentir ni siquiera que me gusta, nada, sino poder perdonarlo de corazón. Eso me llevó a un transcurso de 6 meses, más o menos, asistiendo a esta organización, y después de 6 meses yo lo llamo, hablo con él, puedo perdonarlo, puedo sanar mis heridas, y entendí, y fue la primera bendición grande que recibí en esta organización, y fue entender que el perdón libera y que un perdón sincero se puede dar, pero uno debe preparar con Dios ese momento para perdonar. Es así como sigo en la organización. Después de varios meses decido comprometerme. Cuando me comprometo me doy cuenta que la organización es mundial, porque voy a otros países, conozco a gente de otras culturas, entonces me doy cuenta que en efecto es una organización mundial. Nosotros como organización vamos a parques, hospitales, hoteles, en la propia calle, hablándole a las personas de que la única solución a sus problemas real se llama Jesucristo, y que Él es la única persona capaz de sanar cualquier cosa que sea que estemos pasando. Y eso me enamoró mucho más de esta organización, porque era una forma laica de llegarle a las personas, a hablarle de un Dios que está vivo y que cambia vidas, y pues así como cambió nuestras vidas, puede cambiar otras. Entonces es así como empiezo a comprometerme en la organización, empiezo a asistir a seminarios que también hacemos para hombres, para mujeres. Empiezo como a involucrarme en todo lo bonito que hace esta organización, para que podamos ser personas mucho mejores y mejores personas en todo sentido.
También en esta organización aprendí a orar, porque a pesar de que ya había asistido a varias iglesias, yo pensaba que las personas que oraban eran supremamente espirituales y religiosas y no podía ser cualquier persona. Entonces, cuando yo llego y siempre tenía un problema, yo hablaba con alguien y le decía, es que tengo este problema, y me decía, pues ora. Y yo decía, no, pero pues yo oro, pero no pasa nada. Y fue cuando empecé a entender que la oración es una comunicación con Dios continua y todo el tiempo, y realmente te da mucha paz. Y eso lo aprendí fue en esta organización, y es porque aquí nos enseña que debemos orar cada vez que tenemos problemas, cuando estamos felices, por otras personas, y eso es algo muy hermoso y realmente es algo que ayuda mucho cuando uno tiene cargas o tiene algo en su corazón. Mi esposa contaba que en esta organización hacemos salidas a parques, hacemos algo que se llama eventos de fuego. Para muchos de los que me están escuchando ya lo han vivido, ¿no? Para los que no me han escuchado, yo debo decirles que fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Cuando yo decido comprometerme por todos esos dolores de cabeza que ya había vivido en mi vida, para esos días había unos eventos externos y me invitan a participar de estos eventos externos. En esos eventos externos, mis primeros eventos externos, me dicen que tengo que compartir mi historia, lo que llevaba de mi historia, con personas desconocidas en un parque de la ciudad. Cuando me dicen ellos, yo pues caliente, yo sí, de una, vamos, yo les cuento, no sé qué, pienso que nunca he tenido problemas entre el público. Sin embargo, al momento de confrontarme y tomar a una pareja, porque fueron las primeras personas que yo les compartí mi testimonio con una pareja, Dios empezó a actuar milagrosamente en mí, porque cuando me veo confrontado contra esta pareja, a decirles qué tipo de persona era yo, y el ver que estaba en un parque hablando de Jesús, era para mí un completo milagro, porque algo que no les había contado es que con la esposa que yo tuve a los 20 años, de 20 a los 25, ella pertenecía a una iglesia cristiana y ella era miembro activa de esa iglesia. Entonces, muchas veces ella quiso presentarme a Jesús, pero mi soberbia, mi prepotencia, mi ego, mi dolor de joven, que hacía que yo adorara al Dios dinero, no me permitía ni siquiera abrirme a conocer a Jesús. Y yo tuve muchas reuniones con muchas personas en esa época de vida donde yo negaba a Jesús completamente, y estar al frente de dos personas diciéndole, mire, yo negaba a Jesús, yo me casé equivocamente para ser infiel, para subir mi ego, para humillar, para lograr tantas cosas que en la fuerza humana uno logra, y que sin Dios uno no es consciente del daño que le hace a las personas, o toda esa clase de mal que hace. Era el primer milagro que Dios hacía en mi vida, y era pararme enfrente de dos personas desconocidas a decirles, yo humillaba, yo hacía, yo deshacía, yo era soberbio, yo me creía más que los demás, y poder hablar de que conocía a Jesús y que por ese Jesús estaba haciendo eso, era un completo milagro. De ese momento en adelante se viene una serie de acontecimientos increíbles para mi vida, porque en esta organización yo conocí a mi esposa en una cena, en un restaurante. Para esa semana aproximadamente la vi por primera vez, y pues yo venía acostumbrado de algo completamente diferente a esto, donde uno simplemente se sentaba con la chica que a uno le gustara y le decía, mira, ¿sabes qué? Tú me gustas y quiero hablar contigo. Yo era un hombre que decía las cosas directas, porque consideraba que el dinero tapaba todo engaño, toda artimaña de lo que uno se quisiera inventar. Entonces yo me podía parar enfrente de cualquier mujer, o sentarme enfrente de cualquier mujer, decirle, yo soy un tipo casado, quiero tener algo contigo y me gustaría que pues pasara. Y no era sino invitarla a un restaurante de alto nivel y gastarse X dinero para que ella se sorprendiera y cayera. Entonces pensaba eso, tenía eso en mi mente. Y conozco a Lorena en ese capítulo, la veo por primera vez,
Y hay algo en ella que me impacta inmediatamente, la veo, y es su mirada. Yo recuerdo haberme sentado, recuerdo que me la presentó otro amigo, ella con esa mirada de tímida, pero como coqueta, esa mirada pícara. ¿Cómo es la mirada pícara, amor? Con esa mirada pícara, me arroja ese cambio de luces, y automáticamente yo pienso mal. Yo digo, caramba, si esta chica es linda, esta chica, algo pasa con ella. Y eso fue inmediato, la voy agregando a redes sociales, pido teléfono. En menos de una semana ya tenía completo contacto con ella. Hicimos un ingreso, perdón, salimos a Monserrate con unos extranjeros que vinieron a una convención. Me invita mi amigo nuevamente porque yo ya venía en calor diciendo, listo, yo estoy ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces empezamos a salir con ellos, y vamos a Monserrate, y yo era detrás de esta chica diciéndole cosas, preguntándole cosas, porque de por sí yo soy bien preguntón. Entonces yo le preguntaba que qué hacía, que en dónde trabajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a acosarla a tal punto en que en un momento le digo a ella, pasados unos días, oye, Lore, ¿tú por qué no? Mándame una fotico. Cuando le digo eso, esta mujer se enfurece, y automáticamente me pone los puntos sobre las IES. Me dice, ¿sabes qué, Jonathan? No te equivoques, porque tú estás acostumbrado, no sé a qué clase de mujer, pero yo soy una hija de Dios, y con las hijas de Dios no se juega. Automáticamente quedé en shock, porque yo decía, miércoles, esta chica tiene razón. Yo estoy queriendo hacer las cosas bien, yo le pedí a Jesús que cambiara mi vida, yo quiero las cosas diferentes, no puedo estar pidiéndole a Dios una cosa y haciendo otra. Y automáticamente genera en mí un bloqueo. Yo ya no le podía coquetear a ella, yo automáticamente era, doña Lorena, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Y, y eso fue otra de las cosas que Dios empezó a moldear en mí, porque yo no valoraba a las mujeres, yo simplemente veía a las mujeres como que yo podía hacer con ellas lo que quisiera, porque nunca ninguna mujer me había dicho, un momentico, jovencito, no se equivoque, no se confunda. Eh, Esa fue otra de las cosas que Dios empezó a trabajar en mí. El tema de mi soberbia tuvo que bajarla al piso, porque yo pues estaba acostumbrado a malgastar el dinero a diestra y siniestra, obviamente mal habido, creé una empresa con un amante, bueno, hice muchísimas cosas en las que ya era el momento en que yo tenía que pagarlas, ¿no? Y Dios tuvo que limpiarme completamente de todo eso, porque yo empecé a trabajar, digamos que fuertemente, tocando puertas, buscando clientes, y, y empezamos a tener una relación con Lorena. Entonces era muy difícil, porque yo venía prácticamente empezando de cero nuevamente a buscar clientes. Ella tenía un trabajo bastante chévere, donde ganaba bien, y las salidas a cine, por ejemplo, era tedioso, porque yo, si salíamos a cine, esto significaba para mí una semana hasta 2 semanas en las que yo tenía que caminar, no podía movilizarme, o me gastaba el dinero de los anticipos simplemente por mostrar, por quererla invitar, y cosas como estas. Muchas veces salimos y ella tenía que pagar la cuenta y me daba la plata por debajo de la mesa, porque salíamos con mis amigos, y pues mis amigos iban a El Corral, a lugares que pues son costosos, y yo era un momento en el que yo no tenía dinero, porque tenía una crisis financiera bastante fuerte, hasta el momento en que tuve que reconocerlo, porque es que lo importante de esto es que tuve que reconocer que yo estaba quebrado, que estaba con problemas financieros, y me acerqué a ella con un corazón humilde a decirle, mira, yo en este momento estoy muy mal, estoy quebrado, eh, te lo cuento para que tú sepas que no soy ese hombre que aparento ser, de tener las comodidades del mundo. Mi familia fue otro tema que empezó a moldearse, porque mis hermanos empezaron a verme con más respeto, empezaron a verme que ya daba consejos un poco mejor, eh, empezaron a buscarme. Entonces fue algo bastante bonito, de las cosas que Dios también empezó a cambiar en mi vida. Eh, y algo que Él me empezó a trabajar fuertemente fue el tema del matrimonio.
¿Por qué? Porque en el matrimonio yo empecé a hablar con mis amigos del tema del matrimonio. Y en el tema del matrimonio empezó a poner las palabras de la Biblia que habla sobre el matrimonio. Y entonces empiezo a tomarle un sentido al matrimonio, un valor al matrimonio completamente diferente al que yo ya había vivido y que había fracasado. Entonces, esos son de los cambios que Dios empezó a trabajar en mi vida poco a poco hasta antes de casarnos. Bueno, ya él les contó la mayoría de cómo nos conocimos y todo el tema. Claro, él estaba en un momento financiero difícil. Eso, digamos que nunca fue difícil para mí porque yo estaba acostumbrada a trabajar, a ser como muy independiente, a tener como mis cosas. Cuando empezamos ya a hablar como tal del matrimonio, nosotros cuando ya dijimos, listo, nos vamos a casar, empezamos a comprar las cosas. Ya él aún estaba un poco más financieramente, pero empezamos a trabajar juntos porque yo me quedé sin trabajo. Cuando yo empecé a trabajar con él era como un mini matrimonio, entonces en ese momento ya organizamos un poco mejor las finanzas, ya empezó digamos como la empresa a crecer un poquito más. Entonces pudimos empezar a comprar las cosas antes de pronto de casarnos. Mucho antes compramos lo que fue la nevera, la lavadora, la estufa, bueno, como todas las cosas para que en el momento de que nos casáramos pues no llegáramos así como tan sin nada. Así fue como empezamos a organizarnos. Nosotros entramos en un tema de promesa a Cristo de que nos íbamos a guardar hasta el momento en que nos casáramos para darle como ese regalo o esa muestra a Él para que Él nos pudiera a nosotros como respaldar y bendecir. Cuando nos comprometimos nosotros teníamos nada de plata para casarnos, pero de la obediencia a Dios y de hacer las cosas como Dios lo manda, pues Él cuadra todo y es así como en efecto Él coordinó todo, empezó a salir los trabajos, la empresa empezó a crecer, todo empezó a ser como mucho más fluido en tema económico, pudimos casarnos, pudimos irnos de luna de miel fuera del país. Lo mejor era que no debíamos plata a nadie, que pudimos inclusive tener vestidos nuevos, vestidos hechos a la medida para cada uno de nosotros como lo queríamos, y todo eso era increíble porque estábamos hablando de que lo planeamos en poco tiempo porque no teníamos plata, pero dimos el paso de fe y Dios cuadró todo lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros, cuando empezamos a trabajar juntos y estábamos haciendo los preparativos para la boda, Dios empieza a mostrarme a mí lo que de pronto es ser una mujer necia, una mujer falta de sabiduría para poder llevar un lugar. Y en su infinito amor el Señor empieza a decirme, bueno, Lorena, si usted quiere casar, tiene que empezar a bajarle al tono, bajarle a la arrogancia, de pronto bajarle a ser tan mal geniada, tan humillativa. Yo era una persona muy pues independiente, como ya les dije, aún lo sigo siendo, pero ya lo soy con un límite, sé que tengo un esposo al que tengo que respetar. Antes no era así, antes yo pensaba que tenía como, era como muy independiente del mundo, yo podía hacer solita todo, entonces eso hacía que yo fuera grosera con él, que de pronto cuando teníamos una discusión gritara o alzara la voz, o las mujeres somos muy buenas para no decir groserías, pero hacerlo sentir chiquitos, hacerlo sentir mal, entonces yo hacía ese tipo de cosas hacia él, sin darme cuenta porque de pronto pues yo vivo o estoy rodeada de mujeres independientes, trabajadoras, que son como, ay, es que los hombres, es que es usted para que se va a comprometer, entonces era algo muy normal. Cuando el Señor empieza a tratarme, decirme, no, tú tienes que respetarlo, tú tienes que darle un lugar, tú tienes que amarlo, tienes que morir a ti mismo, que es como decir, perdonar todos los días, si habló feo, si no habló feo, si no madrugó, si no se levantó, si no hizo esto. Entonces eso es, digamos que es un trabajo bastante duro que Dios tuvo que hacer en mí, más porque como empezamos a trabajar juntos y teníamos problemas ambos financieros y teníamos que responder por las cosas de la empresa, por mi casa y por la casa de él, pues eran más gastos, entonces se hacía como una cosa un poco más difícil. Es así como conozco a una persona muy espiritual
que me dice que yo debo dejar que Jesús se vea reflejado en mí, de una mujer llena de amor, para poder tener un matrimonio basado digamos, como en Cristo y ser una mujer sabia, porque dicen que la mujer sabia edifica su casa, pero es muy difícil serlo, porque es callar, es estar al tanto de la casa, al tanto del esposo y sobre todo tener una relación primero tú como esposa con Dios, porque si tú como esposa no tienes una relación con Dios, pues difícilmente puedes exigirle a tu esposo. Y es chistoso porque a veces uno ve más cerca al esposo de Dios que la mujer. Y las mujeres somos más sensibles a Dios, tenemos más cercanía a Él, pero muchas veces no la aprovechamos. Entonces es así como yo, pues nada, logramos casarnos, la boda fue muy bonita, yo les puedo decir que fue un milagro también, muy, muy chévere. Entramos en este momento de casarnos, de aprender a comunicarnos. Siempre ha sido muy bueno la comunicación entre nosotros, porque Jonathan es una persona muy... Bueno, él dice que no era así, pero a mí, conmigo siempre ha sido una persona que me escucha, una persona que se toma el tiempo de entender lo que yo le estoy diciendo, de pronto de mis necesidades, y yo hago exactamente lo mismo con él. Nosotros oramos juntos todos los días, inclusive cuando vamos a desayunar, a comer o a cenar, estamos todo el tiempo muy pendientes como de las cosas de Dios, porque Dios es el único que puede sustentar un matrimonio pasando los tiempos y un matrimonio que no lleve tanta herida ni tanto dolor. Mi esposita hablaba de que nosotros tenemos una relación bonita con Dios, pero eso ha costado, porque nuestro matrimonio pues no es el matrimonio perfecto, tiene diferencias, discusiones. Hace poco tuvimos una situación bastante incómoda para los dos. Sin embargo, fue un momento donde Dios nos limpió de muchas cosas, nos hizo recordar que Él es nuestro creador, que Él nos ama y que Él quiere que nosotros seamos felices, y es lo que hemos logrado, porque empezamos a buscarlo todos los días, a cada momento, y como me lo dijo un amigo, haga de cuenta que es su novia. Usted quiere saber en las mañanas, en las tardes, en las noches de él, y es lo que hemos venido haciendo con mi esposita. Lo que ella dice es muy cierto, nos levantamos, oramos, ayunamos, tenemos pendiente hacer una vigilia, y son cosas que hemos hecho por Dios. Digamos que esta contingencia nos ha acercado bastante a Dios, y a pesar de muchas otras familias o otras situaciones adversas en hogares que los llevan a discusión y maltrato, a nosotros nos ha servido para acercarnos bastante a Dios, para tener esa comunión bien bonita, para sacarle el tiempo a cada momento, y estamos más que seguros que es lo único que va a hacer que nuestro matrimonio dure, porque hay un respeto a Dios, primeramente. Y si tú respetas a Dios, el resto ya tú lo respetas sencillo, porque es que la palabra de Dios es clarifica, y esa es nuestra historia de este matrimonio. No ha sido el mejor, no ha sido el peor, para mí es el mejor, para mí es lo más bonito que ha pasado en mi vida. Y no sé, mi amor, si quieres complementar con algo ya para cerrar. Algo que en efecto, como mi esposo decía, no es fácil tener un matrimonio, es complejo el simple hecho de convivir, y más cuando es un matrimonio basado en Cristo, es mucho más fácil, pero requiere más compromiso. Como él decía, de estar orando. Hoy, por ejemplo, tuvimos que salir por un tema de trabajo y nos invitaron a almorzar. Y las personas con las que estábamos no, sigan, almuercen, y nosotros oramos antes de almorzar. Entonces, pues les dijimos, mira, lo que pasa es que nosotros oramos, si ustedes quieren acompañarnos en la oración la hacemos, o si ustedes no quieren, pues nosotros la hacemos muy privadamente. Y ellas dijeron, no, claro que sí, qué chévere, hagámoslo. Y eso realmente fue a través del matrimonio, de muchas pruebas, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, que el Señor nos llevó al punto de ver que Él es nuestro proveedor y Él es la persona que tiene el matrimonio. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Un matrimonio
es de un constante perdón, de un constante amar a la otra persona. Y como Jonathan decía, es muy bonito para mí, mi matrimonio y mi casa es como mi pedazo de cielo, es mi alegría. O sea, yo llego y soy feliz porque, no porque estemos recién casados, porque a pesar de estar recién casados se pasan por cosas difíciles, sino porque nos comunicamos y cuando vamos a pelear siempre recordamos, silencio santo, no peleemos, no hablemos, y es porque esto es lo que nos enseña también la palabra de Dios, que es clarita, como lo dice mi esposo. Entonces, mi mayor consejo también es, y en especial a las mujeres, porque soy mujer y soy la esposa, es nosotras tenemos un poco más de sensibilidad y debemos aprovecharla para proteger a nuestros esposos, y lo digo en oración, estar muy pendientes de cumplir esa tarea, de nosotros hacer lo humanamente posible, porque Dios hace el resto. Dios se encarga de cuidarlos, Dios se encarga de proteger el matrimonio, Dios se encarga de sacar a la luz lo que tenga que sacar, pero Él lo hace y Él lo cuida y lo protege si nosotras, y ellos por supuesto también, abren un corazón, tienen un corazón dispuesto. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer esta oración de entrega a Dios, a Jesús, y que esperamos vaya atada de un compromiso. La oración es la siguiente, para que por favor todos pongan una posición de respeto y la repitamos a viva voz. La oración es: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, te pido perdón y te reconozco como mi Dios y Salvador. Amén. Amén.